Al borde de un bosque silencioso, miles de hombres polacos cavan su propia tumba, sin saber que la historia los culpará por morir. El viento cruje entre los árboles del bosque de Katyn. El suelo está húmedo, silencioso, y sin embargo, en lo profundo de esa tierra, bajo capas de hojas y siglos de raíces, está enterrado uno de los mayores crímenes silenciados del siglo XX. En ese lugar, durante la primavera de 1940, más de 22.000 oficiales polacos fueron ejecutados a sangre fría por orden directa del gobierno de Stalin. Pero lo más indignante no fue solo el crimen, sino lo que ocurrió después, el encubrimiento global, la mentira propagada durante décadas y la impunidad que, aún hoy, sigue sin romperse por completo. Nadie sabía exactamente cuántos eran, ni cuántos llegarían con vida al bosque. Muchos de ellos fueron transportados desde campos de prisioneros en trenes sellados, durante días enteros, sin saber a dónde los llevaban. Eran médicos, ingenieros, capitanes, jueces, escritores, sacerdotes, la élite del pensamiento polaco, lo mejor de una nación que se estaba desangrando entre dos imperios, el nazismo y el stalinismo. Cuando los camiones se detenían en medio de la noche, los obligaban a bajar en fila. Algunos eran llevados al borde de una fosa que otros ya habían cavado, otros directamente a un sótano, donde eran ejecutados con una bala en la nuca. Ni juicios, ni explicaciones, solo números, listas y disparos. Y lo más cínico, las balas eran de fabricación alemana. Todo había sido preparado para culpar a Hitler. El crimen estaba hecho, pero lo que vendría después sería aún más escalofriante, un montaje perfecto para que el mundo jamás supiera quién apretó realmente el gatillo. Y lo sabrás en el siguiente punto, cuando la historia revele cómo Stalin convirtió una operación de limpieza en una jugada política, tan fría como letal. 1940, mientras Europa arde en guerra, la Unión Soviética ejecuta en secreto a más de 22.000 oficiales polacos. Lo llama limpieza de enemigos internos. En marzo de 1940, mientras Hitler avanzaba por el oeste y las cámaras del mundo se enfocaban en la caída de Francia, Stalin giraba la mirada hacia el este. Con un trazo de tinta y una firma seca, aprobaba la resolución del NKVD que ordenaba la ejecución masiva de más de 22.000 prisioneros polacos. No eran combatientes en batalla, eran prisioneros desarmados, cautivos en campos como Kozelsk, Starovelsk y Ostashkov, hombres con nombre, apellido, educación y rango, profesionales, intelectuales, oficiales del ejército, sacerdotes, maestros, líderes sociales. El corazón de la nación polaca, que Stalin llamaba simplemente enemigos del pueblo. El documento que selló su destino tenía una frase escalofriante: no es necesario que comparezcan ante ningún tribunal. Fue un exterminio administrativo, una orden burocrática de muerte. Los firmantes no dispararon, pero redactaron el crimen con legalismo implacable. El jefe del NKVD, Lavrenti Beria, recomendó la ejecución inmediata de todos, y el Politburó del Partido Comunista de la URSS lo aprobó por unanimidad. La maquinaria del terror soviético se ponía en marcha con precisión quirúrgica. Durante semanas, los prisioneros fueron sacados en grupos de 100, conducidos a sitios previamente acondicionados para los fusilamientos. Algunos murieron en bosques, otros en sótanos cerrados, otros en garajes convertidos en salas de muerte. La mayoría recibió un disparo en la nuca, rápido, sin juicio, sin testigos, solo un verdugo, un número de lista y una pala. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes repartidas por todo el oeste de la URSS, Katyn, Mednoye, Kharkov. Nadie debía encontrarlos jamás. Y si alguien lo hacía, había un plan para culpar a otros, porque en la Unión Soviética, hasta los crímenes se planificaban con propaganda. Y fue precisamente eso lo que sucedió cuando, años más tarde, los nazis encontraron las tumbas y el mundo se enfrentó a una verdad tan incómoda que prefirió negarla. Espera al siguiente punto, porque el engaño estaba a punto de comenzar. Los prisioneros no son soldados comunes, son médicos, profesores, intelectuales, ingenieros, poetas, sacerdotes, toda la élite de una nación. Lo que ocurrió en Katyn no fue una matanza al azar, fue una amputación cultural, una decapitación sistemática de la inteligencia polaca. Stalin y su círculo no temían a fusiles, temían a ideas. Por eso no mataron solo soldados, sino cerebros. De los más de 22.000 ejecutados, más de 300 eran médicos, más de 200 eran abogados, decenas de ellos profesores universitarios, rectores,
poetas, historiadores, matemáticos, arquitectos. Muchos habían combatido en la Primera Guerra Mundial, otros en la guerra contra los bolcheviques en 1920. Todos representaban algo que el régimen soviético odiaba, una Polonia pensante, independiente y orgullosa de su pasado. Había sacerdotes católicos con sotanas gastadas, conocidos por ayudar a judíos durante las persecuciones. Había médicos que se negaron a abandonar a sus pacientes en hospitales bombardeados. Había profesores que enseñaban literatura polaca, filosofía y derechos humanos en tiempos donde esas palabras eran consideradas peligrosas. Muchos llevaban en los bolsillos cartas de sus hijos, rosarios, fotos de familia. En los archivos recuperados más tarde se leerían notas como "no entiendo por qué nos trasladan otra vez", o "tal vez nos dejen volver a casa". Pero no había casa esperándolos. Había un disparo, una fosa y silencio. Este no fue un crimen de guerra común. Fue un ataque selectivo a la estructura misma de una nación. Si Polonia debía caer, que no quedara en pie ni su lengua, ni su fe, ni su memoria académica. Y aquí viene lo más perverso: no bastaba con matar al cuerpo, había que borrar también la historia. Por eso, tras el último disparo, comenzó la otra operación, la mentira perfecta. Y eso es lo que verás en el siguiente punto, cuando la propaganda soviética comience a construir una versión oficial que engañó al mundo durante más de 50 años. Son llevados al bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en grupos de 100. Les disparan por la espalda. Las balas son alemanas, pero los ejecutores son soviéticos. Desde los campos de prisioneros, los camiones viajaban durante horas por carreteras desiertas. Los prisioneros eran cargados como ganado humano. Algunos cantaban en voz baja himnos religiosos. Otros rezaban. Ninguno imaginaba que su destino era una fosa recién cavada bajo los árboles espesos del bosque de Katyn. A cada grupo lo sacaban por separado, con promesas de un traslado o de un interrogatorio especial. Pero el interrogatorio nunca ocurría. Solo un disparo certero en la base del cráneo, efectuado con pistolas Walter alemanas, modelo PPK. El uso de armas alemanas no fue casualidad. Fue una jugada premeditada para construir un relato posterior. Los verdugos del NKVD de la policía secreta soviética usaron esas balas para que, si alguna vez se descubrían los cuerpos, las pruebas apuntaran a Berlín, no a Moscú. Así de frío, así de meticuloso era el plan. Los cuerpos eran apilados como si no fueran humanos. Algunos todavía tenían las manos atadas con alambre, otros, trozos de rosarios en los dedos, medallas militares, cartas sin abrir. Muchos murieron con los ojos abiertos. Algunos recibieron hasta 3 disparos para asegurarse de su muerte. El suelo del bosque se convirtió en un cementerio sin cruces, sin nombres, sin ceremonias. Los números fueron escalofriantes. En Katyn, más de 4.400 cadáveres fueron enterrados en al menos 8 fosas masivas. En Mednoye, más de 6.000 policías polacos fueron ejecutados. En Kharkov, más de 3.800 oficiales murieron a manos del mismo aparato. Pero no fue solo un crimen físico, fue también un crimen simbólico. Los ejecutores dejaban algunos objetos intactos deliberadamente: medallas polacas, diarios, uniformes, como si se tratara de piezas en una obra macabra, una obra que más adelante sería usada para escribir una versión alternativa de la verdad. Y cuando finalmente esa verdad comenzó a emerger en plena guerra, el mundo eligió no escuchar. En el siguiente punto, verás cómo los nazis descubrieron las tumbas y el escándalo que se desató sirvió más para la confusión que para la justicia. Nadie escucha, nadie habla, nadie escapa. Y lo más siniestro, Stalin firma personalmente la orden. El documento que autorizó el exterminio masivo no fue una iniciativa anónima ni un acto espontáneo de un oficial local. Fue redactado, revisado y firmado por las más altas esferas del poder soviético. Joseph Stalin, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue uno de los primeros en estampar su rúbrica. Le siguieron otros miembros del Politburó: Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Kalinin y Kaganovich. Todos sabían exactamente lo que estaban aprobando: muerte sin juicio. El memorando número 794/B del NKVD es una de las piezas más brutales de burocracia criminal del siglo XX. En él, Lavrent Beria, el jefe de la policía secreta, recomendaba la ejecución por ser irremediablemente contrarios al régimen soviético de todos los prisioneros de guerra polacos en custodia. La firma de Stalin convirtió la sugerencia en sentencia. No había apelación, no había defensa, solo había listas. Esas
Estas listas detallaban los nombres, apellidos, rangos y oficios de cada uno de los condenados. Estaban organizadas meticulosamente: número de prisionero, fecha de captura, lugar de detención. Cada nombre tachado representaba una vida que ya había sido calculada, programada y anulada. En total, se prepararon más de 21.857 ejecuciones administrativas, y en ningún punto del proceso se contempló opción alguna de conmutación. Fue una decisión fría, ideológica y definitiva. Pero lo más terrible fue el silencio absoluto. No se notificó a las familias, no hubo cartas de despedida, no se devolvieron pertenencias. Los padres, esposas e hijos de esos hombres vivieron décadas preguntándose si estaban vivos o muertos. Muchos creyeron durante años que sus maridos habían sido enviados a Siberia. Otros murieron sin saber que los restos estaban bajo tierra y que sus verdugos habían negado todo. Y mientras la tierra en Katyn se sellaba con sangre, las potencias aliadas pronto se verían obligadas a elegir entre la verdad o la conveniencia geopolítica. En el siguiente punto verás cómo, cuando los nazis tropiezan con las fosas en 1943, el descubrimiento pone al mundo en una posición moral insostenible y eligen callar. Las fosas son tapadas, los documentos sellados. La URSS niega que haya pasado algo, y Polonia está bajo ocupación. Tras los disparos, los cadáveres eran arrojados uno sobre otro como despojos. Las botas soviéticas se hundían en la tierra húmeda mientras palas y maquinaria ligera cubrían las fosas con una mezcla de tierra, ramas y calorías. Todo debía quedar perfectamente camuflado. Nadie debía encontrar nada, nunca. Los archivos del NKVD fueron sellados. Los registros de traslado, ejecutados con precisión burocrática, fueron archivados como material clasificado. En Moscú se estableció una directiva clara: negar todo. No existió masacre, no existieron ejecuciones, no existieron prisioneros desaparecidos. Simplemente, nunca llegaron a su destino. Y el sistema soviético era demasiado eficiente como para dejar testigos vivos. Mientras tanto, Polonia había dejado de existir como Estado soberano. Su gobierno legítimo operaba desde el exilio en Londres, y su territorio estaba dividido entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. No había prensa libre, no había instituciones independientes, no había nadie que pudiera investigar. Pero las familias de los desaparecidos comenzaron a escribir cartas, a buscar respuestas. Las autoridades soviéticas respondían con evasivas: trasladado, sin información disponible, reubicado a otro campo. Algunos incluso recibieron notificaciones falsas diciendo que sus esposos habían sido liberados, cuando en realidad llevaban años enterrados en Katyn. En los años siguientes, el gobierno polaco en el exilio comenzó a sospechar. Sabían que miles de sus mejores hombres habían sido capturados por los soviéticos y jamás regresaron, pero no tenían pruebas. Y cada vez que lo mencionaban, Stalin se ofendía y amenazaba con romper relaciones diplomáticas. Los muertos ya estaban bajo tierra, pero la verdad también, enterrada, vigilada, en silencio, hasta que la maquinaria nazi, en su avance hacia el este, encontró lo que nadie debía hallar: una fosa repleta de oficiales polacos perfectamente conservados por el clima. En el próximo punto, descubrirás cómo ese hallazgo cambió el curso del relato histórico, pero también se convirtió en el arma propagandística más incómoda del siglo. En 1943, los alemanes descubren las fosas y anuncian al mundo el crimen, pero nadie les cree. El mundo piensa que es propaganda nazi. Primavera de 1943. Las tropas alemanas ocupaban la región de Smolensk, en Rusia Occidental, cuando un grupo de soldados, acompañado por trabajadores locales, tropezó con algo extraño en el bosque de Katyn. Restos de uniformes, botas, papeles personales, y luego, una fosa tras otra, repleta de cadáveres en avanzado estado de conservación. Algunos cuerpos aún llevaban medallas, identificaciones, rosarios. Había diarios de bolsillo con fechas que terminaban en abril de 1940. No eran víctimas recientes, no eran soldados alemanes, eran oficiales polacos asesinados 3 años antes. Adolf Hitler, maestro de la manipulación, vio en el hallazgo una oportunidad perfecta: acusar a Stalin de un crimen masivo justo cuando la alianza entre soviéticos, británicos y estadounidenses comenzaba a consolidarse. Los nazis invitaron a la Cruz Roja Internacional
internacional, a peritos forenses de países neutrales, incluso a periodistas europeos. Los expertos dataron los cuerpos con precisión. La muerte había ocurrido en la primavera de 1940, justo cuando la zona estaba bajo control soviético. Los alemanes organizaron conferencias de prensa, imprimieron folletos, mostraron fotos, acusaron a la URSS de un asesinato en masa. Y lo más impactante, el gobierno polaco en el exilio también lo creyó. Exigieron una investigación internacional, rompieron relaciones con Moscú, pero en vez de generar indignación, el mundo cerró los ojos. Los aliados Estados Unidos y Reino Unido no querían conflictos con Stalin. Necesitaban su ejército para derrotar a Hitler. Así que, aunque las pruebas eran abrumadoras, eligieron creer que todo era una maniobra nazi. Winston Churchill escribió en privado que la verdad probablemente está del lado alemán, pero públicamente guardó silencio. Roosevelt directamente apoyó la versión soviética. Stalin, por su parte, respondió con furia. Declaró que todo era un montaje fascista. Expulsó a la delegación polaca del exilio y acusó a los propios polacos de cooperar con el enemigo. Así, el crimen de Katyn se convirtió en un campo de batalla geopolítico. La verdad quedó atrapada entre la propaganda nazi y la conveniencia aliada. Y el resultado fue devastador. Nadie defendió a los muertos. Nadie exigió justicia. Los documentos fueron guardados. Las pruebas desestimadas. La masacre negada. En el próximo punto, verás cómo Stalin convirtió esa negación en una campaña global, forjando una mentira tan grande que incluso muchos historiadores la creyeron por décadas. Stalin acusa a Hitler. Churchill y Roosevelt hacen silencio. Necesitan a Stalin como aliado para vencer a Alemania. La Segunda Guerra Mundial no era solo una guerra de tanques y trincheras. Era también una guerra de alianzas incómodas, donde la moral quedaba enterrada si resultaba inconveniente. Cuando los alemanes hicieron pública la masacre de Katyn, Stalin no perdió el tiempo, culpó inmediatamente a los nazis. Afirmó que el crimen había sido cometido en 1941, cuando las tropas alemanas ocupaban la zona, y repitió esa versión hasta convertirla en doctrina. Desde Moscú, se organizó una narrativa oficial. Los cuerpos, decían, habían sido ejecutados por los nazis como parte de su política de exterminio. Incluso organizaron una comisión investigadora soviética que fabricó pruebas falsas, documentos falsificados, fechas alteradas, testimonios manipulados, todo al servicio de una mentira de Estado. Y en Londres y Washington, nadie dijo nada. Winston Churchill, quien en privado reconocía que no había duda de que fueron los rusos, ordenó a su gabinete que no discutiera el tema. ¿Por qué? Porque Stalin era el muro que contenía a Hitler desde el este. Había millones de soldados soviéticos en combate, y levantar un escándalo en medio de la guerra podría desestabilizar toda la coalición aliada. Franklin D. Roosevelt fue más allá. Su administración vetó la publicación de informes estadounidenses que confirmaban la autoría soviética. Ignoraron las conclusiones del embajador en Londres, del coronel Van Vliet y de oficiales polacos con información directa. Todo quedó enterrado bajo la excusa de no dividir la alianza. Se priorizó la estrategia militar sobre la verdad. Se sacrificó la memoria de 22.000 víctimas por razones de conveniencia diplomática. Y mientras tanto, la versión soviética comenzó a difundirse por todo el mundo. En universidades, periódicos, manuales escolares, foros políticos. Katyn pasó a ser, oficialmente, un crimen nazi. Así lo enseñaron durante décadas. Pero lo más perturbador no era solo el silencio. Era que esa mentira se volvió una verdad aceptada por millones. Y es en el próximo punto donde verás cómo Moscú convirtió la propaganda en un arma cultural de largo alcance, logrando que generaciones enteras jamás cuestionaran lo que les decían. Moscú impone su versión. Katyn fue obra de los nazis, y el mundo la repite por miedo, conveniencia o ignorancia. La maquinaria soviética no solo fabricaba tanques, también fabricaba verdades oficiales. Tras la acusación de los alemanes en 1943, el régimen comunista inició una de las campañas de desinformación más efectivas del siglo XX. Katyn pasó a figurar en libros, periódicos y comunicados como un crimen nazi, y quien dijera lo contrario era tachado de revisionista, traidor o agente del fascismo. En 1944, los soviéticos retomaron Smolensk y controlaron el área de Katyn. De inmediato, destruyeron pruebas, reconfiguraron las tumbas y organizaron una nueva investigación liderada por el médico forense soviético Nikolai Burdenko. El informe fue tan burdo como predecible.
Hitler fue el responsable y los soviéticos inocentes. Aún así, durante los juicios de Nuremberg en 1945 a 46, la URSS intentó incluir a Katyn como uno de los crímenes alemanes, pero los jueces, ante la falta de pruebas sólidas, dejaron el tema fuera del veredicto final. No dijeron que fue Stalin, pero tampoco dijeron que fue Hitler. Simplemente, no dijeron nada. Silencio judicial. La narrativa soviética siguió avanzando. Durante la Guerra Fría, hablar de Katyn en Europa del Este era un acto peligroso. En Polonia, bajo régimen comunista, mencionar que los asesinos eran soviéticos podía costarte la cárcel o el exilio. Los familiares de las víctimas eran vigilados, sus casas registradas, sus cartas interceptadas. Muchos vivieron en silencio, sabiendo lo que ocurrió, pero sin poder nombrarlo. En Occidente, la prensa fue cautelosa. Algunos medios mencionaban la controversia, pero pocos se atrevían a declarar que Stalin era el asesino. El miedo a perder acceso a Moscú o a arruinar las delicadas relaciones diplomáticas pesaba más que la necesidad de justicia. La estrategia había funcionado, la mentira fue institucionalizada, el crimen fue diluido, y los culpables, protegidos por la historia escrita por los vencedores. Y lo más trágico es que la generación siguiente creció creyendo que sus abuelos murieron a manos equivocadas. En el próximo punto, verás cómo Polonia, incluso bajo opresión, nunca olvidó Katyn, y como un país entero luchó por décadas para recuperar la memoria. En Polonia, las familias saben la verdad, pero no pueden decirla. Katyn se convierte en una herida abierta, prohibida y vigilada. Mientras el mundo repetía la versión soviética como si fuera dogma, en Polonia el silencio dolía más que las balas. Durante toda la era comunista, desde 1945 hasta bien entrada la década de 1980, hablar de Katyn en público era considerado un acto subversivo. Decir que los autores fueron los soviéticos podía costar el trabajo, la libertad, la vida. Y sin embargo, las familias de los desaparecidos nunca olvidaron. Las esposas de los oficiales ejecutados se reunían en secreto, compartían documentos escondidos, intentaban reconstruir el destino de sus seres queridos. Muchas conservaban cartas, fotos, medallas, lo único que les quedaba. Algunas tejían en sus mantas las iniciales de los campos de prisioneros, Kozelsk, Starovelsk, Ostashkov. Otras llevaban cruces pequeñas con la palabra Katyn grabada en la base, ocultas entre la ropa. Aún los niños crecían sabiendo que algo terrible había pasado, pero les enseñaban a no hablarlo jamás fuera de casa. En las escuelas, los libros afirmaban que los nazis habían cometido la masacre. Y si algún alumno preguntaba por qué sus abuelos pensaban lo contrario, el profesor cambiaba de tema. Así se crió una generación entera, entre la memoria íntima y la mentira oficial. La policía secreta del régimen comunista vigilaba a quienes asistían a misas conmemorativas, confiscaba publicaciones clandestinas que hablaban del tema y controlaba cualquier intento de monumento. En 1976, por ejemplo, un grupo de ciudadanos intentó colocar una placa con los nombres de los oficiales asesinados. La retiraron a las pocas horas. En su lugar, el gobierno erigió otra con esta inscripción: a las víctimas del fascismo. Así funcionaba el sistema, borraban el rostro del verdugo y le ponían el del enemigo conveniente. Pero el pueblo polaco no se rendía. En las casas, en las parroquias, en la memoria oral, Katyn seguía vivo. Y en el siguiente punto, conocerás cómo un movimiento inesperado, nacido en los astilleros de Dansk, terminaría cambiando la historia y reabriendo la verdad enterrada bajo décadas de mentiras. Décadas después, el movimiento Solidarność sacude Polonia, y con él resurge el nombre prohibido: Katyn. A finales de los años 70, el silencio comenzó a agrietarse. En los astilleros de Dansk, entre obreros y estudiantes, nació un movimiento que haría temblar al régimen comunista, Solidarność o Solidaridad. Lo que empezó como una protesta sindical por mejores condiciones laborales, pronto se transformó en una revolución moral, una lucha nacional por la verdad, la dignidad y la memoria. Entre las miles de demandas políticas, sociales y culturales que surgieron, hubo una que brillaba como una herida aún abierta: reconocer la verdad sobre Katyn. Los líderes del movimiento
enfrentamiento entre ellos, Lech Walesa sabían que no se trataba solo de salarios o libertades civiles. Katyn era el símbolo del engaño histórico, de la manipulación soviética, de la amputación de la identidad polaca. En 1981, durante una ola de huelgas masivas, algunos miembros de Solidarność colgaron pancartas en iglesias y plazas con un solo nombre: Katyn 1940, Pamiętamy, recordamos. En Varsovia, Cracovia y Gdansk comenzaron a circular panfletos con listas de los oficiales asesinados. Las misas clandestinas en honor a las víctimas crecieron. Los poemas sobre el bosque maldito resurgieron. Era como si todo un país, reprimido durante décadas, comenzara a gritar lo que sabía desde hacía generaciones. El régimen comunista respondió con brutalidad: arrestos, censura, estado de sitio. Pero ya era tarde. El nombre Katyn había vuelto al lenguaje cotidiano. Había pasado de ser una palabra prohibida a ser una palabra de resistencia. Incluso en el extranjero, la diáspora polaca comenzó a publicar investigaciones, a presionar a gobiernos occidentales para que reconocieran la verdad. Katyn se convirtió en una causa universal, no solo por los 22.000 asesinados, sino por el derecho a la memoria en sí. Y ese eco, multiplicado por millones de voces, fue clave cuando, en 1990, una verdad enterrada comenzó finalmente a salir a la luz. En el próximo punto, verás cómo el Kremlin, por primera vez, fue obligado a mirar a los ojos a su propio crimen. En 1990, medio siglo después, la Unión Soviética finalmente reconoce que fue responsable de la masacre de Katyn. El mundo queda helado. Durante décadas, millones lo habían sospechado, lo habían intuido, lo habían gritado en las calles, pero nadie lo había escuchado oficialmente. Hasta que, en un giro inesperado de la historia, el 13 de abril de 1990, justo 50 años después del inicio de las ejecuciones, el Kremlin publicó una declaración que sacudió al mundo. La responsabilidad por la tragedia de Katyn recae en el NKVD soviético, bajo la dirección de Lavrenti Beria. Comunicado oficial del gobierno soviético, firmado por Mikhail Gorbachov. Era la primera vez que la Unión Soviética reconocía públicamente que los más de 22.000 oficiales polacos habían sido asesinados por sus propias fuerzas de seguridad. El documento, breve pero contundente, incluía la entrega de algunos archivos secretos al gobierno polaco y abría una grieta en la narrativa impuesta durante 50 años. Para los familiares de las víctimas, fue un momento agridulce. Muchos lloraron frente al televisor. Otros prendieron velas en casas donde aún se conservaban los retratos de los desaparecidos. No era justicia, pero sí era algo que se les había negado durante medio siglo: la verdad oficial. La confesión soviética fue también un golpe para millones de personas que habían repetido durante años que los nazis lo hicieron. En universidades, medios de comunicación y partidos comunistas del mundo, se vivió una especie de terremoto ideológico. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer con los libros, los discursos, los monumentos que señalaban al enemigo equivocado? Gorbachov, presionado por el colapso económico y las fuerzas democráticas internas, entendió que revelar el pasado era una forma de limpiar el presente. Pero incluso así, la confesión fue parcial. No entregaron todos los documentos, no mencionaron la cadena de mando completa y, sobre todo, no pidieron perdón. Era un gesto político, no un acto de arrepentimiento, pero abrió la puerta, y lo que vino después fue una carrera por descubrir todo lo que durante 5 décadas se intentó ocultar. En el próximo punto, conocerás cómo nuevos documentos secretos comenzaron a salir a la luz, incluyendo la firma de Stalin, y cómo esa verdad desenterrada aún sigue incomodando a muchos hasta el día de hoy. Aparece el documento más temido, la nota de Beria con la firma de Stalin. La orden de matar estaba escrita y firmada. Pocos papeles han cargado tanto peso moral y político como el documento hallado en 1992 en los archivos secretos del Kremlin. Tras la caída de la Unión Soviética, el nuevo presidente ruso, Boris Yeltsin, entregó al gobierno polaco una carpeta con el título Especial Secreto, solo para el camarada Stalin. Dentro estaba el documento conocido como la Nota de Beria, fechada el 5 de marzo de 1940. En él, Lavrenti Beria, jefe del NKVD, recomendaba la pena capital por fusilamiento sin juicio para 25.700 prisioneros polacos, incluyendo oficiales del ejército, policías, intelectuales y funcionarios del Estado. La razón:
son enemigos acérrimos del poder soviético, sin posibilidad de rehabilitación. La nota tenía 5 firmas: Stalin, Molotov, Kaganovich, Mikoyan, Voroshilov. No había ambigüedad. No era una decisión administrativa, no era una sugerencia, era una orden directa de exterminio, firmada por los líderes del Estado soviético. Para Polonia, fue la confirmación definitiva. Para el mundo, fue la evidencia más brutal de cómo una mentira sostenida por décadas se desmoronaba con un solo sello. No había lugar para la duda, no era propaganda, no era una interpretación de los hechos. Era una ejecución planificada, aprobada por la élite soviética, llevada a cabo en silencio y luego cubierta con toneladas de desinformación. Ese documento fue publicado en los principales diarios del mundo, se reprodujo en televisión, se incluyó en exposiciones y libros, y generó un eco tremendo, especialmente entre aquellos que, durante años, habían defendido la versión oficial soviética como una verdad absoluta. Pero incluso así, la revelación no trajo justicia inmediata. Ninguno de los firmantes fue juzgado. No hubo compensación real a las familias. No se desclasificaron todos los archivos. Y muchos sectores del viejo poder comunista siguieron negando la historia, porque Katyn no era solo una masacre. Era la prueba de que una superpotencia pudo asesinar a miles y hacerle creer al mundo durante 50 años que fue otro quien lo hizo. En el próximo punto, verás cómo esa verdad sigue dividiendo a Rusia y Polonia hasta hoy, y cómo Katyn, aún en el siglo XXI, sigue siendo un campo de batalla moral, político y humano. Katyn sigue dividiendo a Rusia y Polonia. Lo que parecía cerrado, vuelve a arder con los años. La historia oficial fue escrita. Los documentos salieron a la luz. El crimen quedó demostrado ante el mundo, pero la herida no cicatrizó, ni en Polonia, ni en Rusia. A partir de la década de 1990, tras la caída del comunismo, Katyn se convirtió en símbolo de memoria para unos y de vergüenza incómoda para otros. El reconocimiento formal no trajo reconciliación, trajo nuevos conflictos. En Polonia, cada 13 de abril se conmemora el Día de las Víctimas de Katyn. Hay monumentos en Varsovia, Cracovia y otras ciudades. Las familias siguen exigiendo acceso total a los archivos, la apertura completa de los nombres, de las tumbas, de las grabaciones. En las escuelas se enseña lo que durante medio siglo fue prohibido, pero en Rusia el discurso cambió con los años. En los 90, Boris Yeltsin abrió los archivos, entregó pruebas, incluso participó en actos conmemorativos. Pero con la llegada de Vladimir Putin, el tono se volvió más ambiguo, más nacionalista, más defensivo. Aunque el Estado ruso no niega la masacre, ya no la menciona con claridad ni permite homenajes públicos amplios. En 2010, cuando un documental ruso sobre Katyn fue transmitido en televisión nacional, recibió ataques desde sectores oficialistas por dañar la imagen del país. Esa misma tensión estalló simbólicamente en abril de 2010, cuando el avión que transportaba al presidente polaco Lech Kaczynski, junto con gran parte de la cúpula militar y política de Polonia, se estrelló en Smolensk, muy cerca del bosque de Katyn. Iban a rendir homenaje a los caídos. Murieron 96 personas. Para muchos en Polonia, la tragedia se sintió como una repetición del crimen. Aunque oficialmente fue un accidente, la desconfianza entre ambos países se profundizó. Hoy, Katyn no es solo un recuerdo, es un espejo incómodo de lo que significa callar por poder, mentir por conveniencia, manipular la historia para construir una narrativa. Y es también un símbolo vivo para millones de personas que, en tiempos donde la verdad vuelve a ser difusa, se aferran a la memoria como forma de resistencia. Y en el próximo punto, nos adentraremos en el corazón del bosque de Katyn, cómo luce hoy el lugar donde se enterró la verdad y cómo fue transformado en un santuario silencioso que habla por los que no pudieron hacerlo. El bosque de Katyn, hoy convertido en santuario, guarda los ecos de los disparos y los nombres de los que el mundo olvidó. En medio de los pinos de Smolensk, entre caminos de tierra y viento helado, se alza un sitio que parece suspendido en el tiempo. El bosque de Katyn ya no es un lugar de secretos, es un cementerio, un memorial, un grito contenido entre lápidas, pero sigue siendo, para muchos, un terreno sagrado donde el pasado exige que lo escuchen. Tras el reconocimiento oficial de la masacre, el gobierno polaco, con apoyo parcial de Rusia, logró erigir allí el cementerio memorial de Katyn, inaugurado en el año 2000. Es un lugar silencioso, austero,
sin excesos. Más de 4.000 tumbas están alineadas con precisión, con placas que nombran a los oficiales polacos asesinados. Al fondo, un muro con miles de nombres grabados en mármol negro. Y sobre la entrada, una frase simple pero cargada de dolor: las víctimas de Katyn, 1940, recordamos. Lo que llama la atención del visitante no es solo la magnitud del memorial, sino la atmósfera. Allí no hay música, no hay guías, solo árboles altos, cruces y la sensación de que en cada rincón aún retumba el eco de los disparos. Los cuerpos, en su mayoría, nunca fueron devueltos a sus familias. Allí yacen aún los huesos de médicos, poetas, ingenieros, sacerdotes, hombres educados, pacíficos, ejecutados uno por uno con un disparo en la nuca. Cada primavera, delegaciones polacas viajan al sitio para dejar flores blancas y rojas. Algunos llevan banderas, otros rezan, pero en los últimos años, las restricciones impuestas por el gobierno ruso han limitado el acceso, dificultado los homenajes y restringido las actividades conmemorativas. Y aunque Moscú mantiene el lugar en términos físicos, la voluntad política de mantenerlo como símbolo de memoria compartida se ha debilitado. Hoy, visitar Katyn es también un acto de valentía moral, porque no es solo ver tumbas, es mirar a la historia a los ojos. Es recordar que la verdad puede tardar décadas en salir, pero cuando lo hace, exige ser escuchada. Y en el próximo punto, veremos qué enseñanzas deja Katyn en un mundo actual que sigue lidiando con la manipulación de la información, la censura y la propaganda. Porque a veces, la historia no es cosa del pasado, es advertencia del presente. Katyn no solo fue una masacre, fue un experimento de manipulación histórica, un espejo de cómo se fabrica una mentira y se vuelve verdad. Durante más de 50 años, millones de personas en todo el mundo creyeron, sin cuestionarlo, que los alemanes habían matado a los oficiales polacos en Katyn, y no por ignorancia, no por maldad, sino porque alguien lo dijo con autoridad, con convicción, y repitió la mentira lo suficiente como para convertirla en verdad aceptada. Eso fue Katyn, una lección brutal de cómo el poder no solo escribe la historia, también la borra, la edita, la reinventa. Los soviéticos lo hicieron a través de informes falsificados, comisiones manipuladas, silencios forzados y represión de voces disidentes. Y lo más inquietante es que funcionó. Funcionó durante décadas. Funcionó incluso en universidades. Funcionó entre gobiernos democráticos que, por cálculo geopolítico, decidieron callar. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, el daño ya estaba hecho. Generaciones crecieron con una historia distorsionada. Profesores que enseñaron lo que creían cierto. Periodistas que repitieron la versión oficial. Familias que enterraron a sus muertos con nombres tachados y causas falsificadas. Lo que ocurrió en Katyn no fue un caso aislado. Fue una advertencia viva sobre lo que puede hacer la propaganda combinada con el miedo, el poder y la voluntad de mentir. En la era actual con redes sociales, algoritmos y medios polarizados, la historia de Katyn cobra una nueva dimensión, porque muestra que los hechos pueden ser enterrados, que los archivos pueden ser sellados y que la verdad, si no se defiende, puede perder. Katyn enseña que la memoria no es un lujo ni una nostalgia, es un deber, que cuando una mentira histórica se instala y no se combate, se convierte en estructura, en política, en educación, en cultura. Y en el próximo punto, nos adentraremos en los mecanismos exactos que usaron los soviéticos para fabricar la versión oficial de Katyn, cómo se falsificó la evidencia, qué documentos se ocultaron y qué papel jugó la censura internacional en silenciar la verdad. Porque para entender Katyn, no basta con llorar a los muertos, hay que estudiar a los que mintieron y cómo lo hicieron. Katyn fue ocultado con precisión quirúrgica, falsificación de informes, manipulación forense y silencio diplomático. Una operación encubierta que engañó al mundo. Cuando los alemanes descubrieron las fosas de Katyn en 1943, invitaron a una comisión internacional de médicos forenses de países ocupados y neutrales a examinar los cuerpos. Encontraron uniformes intactos, cartas con fechas anteriores a la invasión alemana y pruebas claras de que las muertes ocurrieron en 1940,
cuando los soviéticos controlaban la zona. La reacción soviética, implacable. Primero, negaron rotundamente haber estado allí. Luego, afirmaron que los alemanes habían ejecutado a los prisioneros en 1941 durante su avance hacia el este. Y finalmente, crearon su propia comisión Burdenko, con forenses obedientes, falsos testigos y documentos inventados para demostrar la culpa alemana. El informe Burdenko presentado con gran solemnidad afirmaba que los cuerpos tenían tierra con estratos movidos recientemente, que las balas coincidían con armamento alemán y que los lugareños confirmaban que los nazis habían sido los responsables. Todo era falso. Y no terminó ahí. Durante los juicios de Nuremberg, la URSS intentó usar Katyn como prueba contra los nazis. El fiscal soviético, Roman Rudenko, presentó el caso, pero rápidamente fue refutado por inconsistencias en las fechas y en los testimonios. Los jueces internacionales, incómodos, decidieron no pronunciarse, ni aceptaron la versión soviética, ni acusaron directamente a Moscú. El resultado: silencio. Y el silencio protegió la mentira. En paralelo, el Reino Unido y Estados Unidos ya conocían la verdad. Documentos desclasificados décadas después demostraron que, desde 1943, diplomáticos polacos en Londres advirtieron sobre la responsabilidad soviética. Pero Churchill y Roosevelt prefirieron callar para no arriesgar la alianza con Stalin en plena guerra. Incluso el Vaticano recibió informes detallados sobre el crimen y evitó pronunciarse oficialmente. Así, durante más de medio siglo, el mundo entero consciente o inconscientemente colaboró con el encubrimiento. Universidades enseñaron la mentira, documentales la omitieron, y generaciones crecieron sin saber que la historia que les contaron estaba manchada de sangre y tinta falsa. Y en el próximo punto, veremos cómo algunos periodistas, académicos y diplomáticos lucharon contra esa marea de desinformación. Una batalla por la verdad que se libró en despachos, imprentas y bibliotecas, mientras las tumbas de Katyn seguían esperando justicia. Contra todo pronóstico, algunos valientes desafiaron la versión oficial. Su única arma, la verdad. Su enemigo, medio siglo de silencio. En un mundo dominado por la censura, la propaganda y el miedo, hubo quienes no se resignaron. No eran muchos, ni poderosos, pero fueron persistentes. Y gracias a ellos, Katyn no se perdió del todo en la oscuridad. Uno de los primeros fue Juliusz Lukasiewicz, embajador del gobierno polaco en el exilio en Londres, quien desde 1943 denunció ante las cancillerías europeas la responsabilidad soviética. Sus informes eran ignorados o silenciados, pero quedaron archivados, esperando su hora. En Estados Unidos, Arthur Bleslen, ex embajador estadounidense en Polonia, también alertó sobre la manipulación soviética. Incluso escribió un libro, I Saw Poland Betrayed, donde mencionaba a Katyn con dureza. Ningún editor estadounidense quiso publicarlo de inmediato. El libro fue ignorado y el autor acusado de exagerar. Mientras tanto, periodistas como George Orwell y Raymond Aron dejaron constancia en sus columnas del cinismo con que se manejaba la información de la posguerra. Orwell escribió que la historia la escriben los vencedores y a veces los verdugos. Pero el momento crucial llegó en 1951, cuando el Congreso de los Estados Unidos decidió formar el Comité Madden, una comisión especial para investigar la masacre de Katyn. Tras entrevistar a decenas de testigos y analizar documentos clasificados, concluyeron en 1952 que los soviéticos fueron los responsables directos. Acusaron además a miembros del Departamento de Estado de haber ocultado pruebas. Pero, debido a la Guerra Fría y los equilibrios internacionales, el informe no tuvo consecuencias legales. Fue sepultado en los archivos y olvidado por la mayoría. Aún así, académicos, escritores y exiliados siguieron escarbando en la historia. Revistas clandestinas en París, Buenos Aires y Montreal publicaban testimonios de los sobrevivientes de los campos de Kozelsk y Starovelsk. En las universidades católicas de Europa del Este, profesores enseñaban en secreto lo que los libros negaban. Y en Polonia, a pesar del régimen, sacerdotes como Jerzy Popieluszko incluían oraciones por Katyn en sus misas, desafiando al gobierno y poniendo en riesgo su vida. Ellos sabían algo que hoy parece evidente pero en su momento fue revolucionario, que la verdad, aunque sea silenciada,
resiste, y que la memoria no necesita permiso para sobrevivir. Y en el próximo punto, veremos cómo el cine, la literatura y el arte fueron claves para mantener viva la historia de Katyn, porque cuando la política calla, a veces la cultura grita. El cine y la literatura levantaron la voz donde la política callaba. Katyn se volvió historia viva en la pantalla y en los libros. Durante décadas, hablar de Katyn era un riesgo, pero escribir sobre él era un acto de rebeldía. Sin embargo, algunos artistas decidieron romper el silencio con lo único que tenían: sus obras. Y gracias a ellos, la historia no solo sobrevivió, se volvió imborrable. Uno de los más emblemáticos fue el director polaco Andrzej Wajda, hijo de uno de los oficiales asesinados en Katyn. Durante toda su carrera, Wajda cargó el peso de ese crimen silenciado. En 2007, con más de 80 años, dirigió la película Katyn, una obra devastadora y profundamente humana que mostraba no solo las ejecuciones, sino el dolor de las familias, la propaganda, el miedo y el precio de la verdad. La película fue un fenómeno, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, transmitida en cientos de países y, por primera vez, proyectada también en la televisión pública rusa, donde generó un debate nacional sobre el pasado. Pero Wajda no estuvo solo. Desde los años 60, poetas como Czesław o novelistas como Józef Mackiewicz comenzaron a tejer la historia de Katyn en sus obras. Mackiewicz, exiliado en el oeste, escribió un libro clave, Katyn, Crimen y Encubrimiento, que documentaba con precisión quirúrgica la falsificación soviética. El libro fue prohibido en Polonia comunista, pero circulaba en fotocopias, escondido entre bibliotecas clandestinas. Incluso en la música, el tema encontró eco. Bandas de rock polaco como Lombard incluyeron referencias a Katyn en sus letras durante los años 80, desafiando la censura con símbolos y metáforas que todos entendían sin nombrar. Más recientemente, novelas gráficas, series de televisión, podcasts y documentales han recuperado la historia con nuevas voces, nuevos formatos y nuevas generaciones. En plataformas digitales, jóvenes polacos redescubren lo que sus abuelos no podían decir. La historia de Katyn ya no pertenece solo a los archivos, vive en imágenes, en páginas, en canciones, en memoria compartida. Porque cuando la justicia tarda, el arte hace justicia emocional. Y cuando la historia intenta ser enterrada, el arte la rescata, la embellece, la grita. Y en el próximo punto, nos acercamos a una verdad incómoda: ¿cuántos otros Katyn han ocurrido en el mundo sin que nadie los descubra? Porque lo que hace única a esta masacre no es su horror, sino el esfuerzo calculado por borrarla del mapa. Katyn es un nombre, pero no es el único. ¿Cuántas masacres similares fueron enterradas, disfrazadas, olvidadas? Cuando uno estudia Katyn, la primera reacción es de espanto, pero la segunda más inquietante es la pregunta inevitable: ¿y si hay otros Katyn? ¿Y si miles de verdades fueron enterradas y nunca saldrán a la luz? La historia humana está llena de fosas comunes sin nombre, archivos destruidos, testigos silenciados y versiones oficiales construidas con precisión quirúrgica. Lo que diferencia a Katyn es que la mentira fue tan grande, tan extensa y tan bien orquestada, que se convirtió en un modelo de encubrimiento. Y cuando se analiza el patrón soviético, se descubren otros casos similares: la hambruna de Ucrania, Holodomor, 1932. 19,33 millones murieron de hambre bajo políticas forzadas de colectivización y durante décadas fue negado oficialmente. Las purgas de Stalin, cientos de miles de ejecuciones secretas en la era del terror, la mayoría sin juicio, muchos enterrados en bosques o bajo prisiones. Los gulags, campos de trabajo forzado donde más de 1.6 millones de personas murieron. Durante mucho tiempo se habló de ellos como centros de reeducación. La masacre de Kusălunții, Rumanía, 1941, decenas de miles de civiles polacos y judíos asesinados por el ejército soviético, aún sin reconocimiento pleno. Y no solo en la URSS. En China, la represión durante la Revolución Cultural dejó millones de muertos, sin registro oficial. En Camboya, los campos de exterminio de los Khmeres rojos fueron ignorados durante años. En Ruanda, la comunidad internacional tardó en pronunciarse mientras 800,000 personas eran masacradas en apenas 100 días. Y en América Latina, dictaduras de izquierda y derecha desaparecieron personas, falsificaron datos, silenciaron prensa, manipularon causas de muerte. Katyn es la excepción no porque fue peor, sino porque salió a la luz. La mayoría de las veces, el poder gana, y la historia,
si no hay memoria, se vuelve propaganda disfrazada de verdad. Por eso Katyn importa, porque es el ejemplo de lo que puede lograrse cuando la verdad resiste medio siglo de oscuridad y aún así se impone. Y en el próximo punto, veremos cómo Katyn se ha convertido en una herramienta educativa y política utilizada por gobiernos, movimientos de derechos humanos y museos del mundo como símbolo de resistencia contra el olvido. Porque la historia, si se cuenta bien, puede protegernos del futuro. Katyn como lección, cuando la memoria se vuelve escudo y la historia, una advertencia contra el poder absoluto. Hoy, más de 8 décadas después de los disparos en el bosque, Katyn no es solo una tragedia pasada, es un recurso vivo, una herramienta poderosa usada por educadores, activistas, museos y defensores de los derechos humanos para demostrar cómo se destruye y cómo se reconstruye la verdad. En Varsovia, el Museo del Levantamiento Polaco dedica un ala completa a Katyn. No solo expone fotos de los oficiales asesinados, sino que muestra cómo funcionó el aparato de desinformación soviético, informes falsos, notas diplomáticas, propaganda de guerra. Todo está allí, sin filtros, para que los jóvenes que no vivieron la guerra entiendan que el silencio también mata. En Ginebra, en las conferencias anuales sobre crímenes de guerra y memoria histórica, Katyn es un caso de estudio frecuente. Se analiza no solo el crimen, sino el encubrimiento. ¿Qué pasa cuando un Estado controla todos los medios de comunicación? ¿Qué sucede cuando los aliados callan por interés político? ¿Qué ocurre cuando la verdad necesita 50 años para emerger? Y más importante aún, ¿cómo evitar que se repita? En escuelas de Polonia, Lituania y Ucrania, Katyn se enseña no como una simple masacre, sino como un sistema completo de aniquilación física y simbólica, donde la bala en la nuca era solo el comienzo. Después venía la negación, la burla, la censura, y solo al final, la revelación. Pero incluso en países donde el tema no forma parte del currículo oficial, Katyn ha llegado a través del arte, el cine, las redes y el testimonio de descendientes. En las redes sociales, jóvenes polacos crean infografías, hilos de Twitter, TikToks y videos documentales para explicar qué fue Katyn. Algunos de esos videos han alcanzado millones de reproducciones, reactivando una historia que parecía antigua, pero que hoy vuelve a resonar, especialmente en una era donde la desinformación es moneda corriente. Porque Katyn enseña algo que va más allá de los hechos, que cada vez que una verdad es negada por el poder, el deber de contarla se vuelve más urgente, y que la historia, cuando se cuenta con coraje, puede transformarse en escudo para los que vienen detrás. En el próximo punto, descubriremos cómo el caso de Katyn influenció incluso el derecho internacional, sentando precedentes en debates sobre crímenes de guerra, memoria colectiva y justicia post-mortem. Porque aunque los asesinos murieron impunes, su crimen transformó las leyes del mundo. Katyn cambió el lenguaje de la justicia internacional, cuando un crimen enterrado reescribe las reglas del futuro. A pesar de que los verdugos de Katyn como Lavrent Beria, jefe del NKVD, murieron sin enfrentar juicio por esta masacre específica, su crimen no fue en vano. Tuvo impacto, modificó conceptos, dejó cicatrices legales. Katyn, sin haber sido juzgado formalmente en Nuremberg, influyó en los tratados posteriores y en la forma en que el mundo define los crímenes de Estado. Durante décadas, el derecho internacional se centró en crímenes cometidos en tiempos de guerra por fuerzas en combate. Pero Katyn planteó una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué ocurre cuando un Estado asesina a sus prisioneros en secreto y luego miente sistemáticamente para ocultarlo? Esa pregunta presionó a los juristas, y con los años, generó cambios fundamentales. En 1985, la Convención de la ONU contra la Tortura incluyó por primera vez la responsabilidad de los estados por crímenes cometidos en tiempos de paz. Katyn era uno de los casos citados en los debates preliminares. En 1998, el Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional, adoptó conceptos como crímenes de lesa humanidad y encubrimiento sistemático, que encajan perfectamente con lo que sucedió en Katyn. La responsabilidad histórica por la verdad, un concepto antes meramente moral, comenzó a tener peso legal. Katyn demostró que el encubrimiento posterior puede ser tan condenable como el crimen original. En varios informes de derechos humanos posteriores, desde Bosnia hasta Ruanda, pasando por Guatemala o Chile, el modelo Katyn es mencionado como advertencia y referencia, cómo se construyó una mentira desde el poder, cómo se acallaron los testigos, y cómo,
Finalmente, la verdad se impuso con documentos, persistencia y memoria colectiva. Incluso en países con regímenes autoritarios actuales, el fantasma de Katyn actúa como advertencia: no importa cuánto lo ocultes, no importa cuántas mentiras fabriques, si hay memoria, la verdad regresará. Y eso tiene fuerza legal hoy, porque Karen no solo quedó en la conciencia del mundo, quedó en los manuales de derecho internacional. Y en el próximo punto, nos acercaremos al corazón humano de esta historia, los descendientes de las víctimas. ¿Qué significa crecer sabiendo que tu abuelo fue asesinado por un régimen y luego borrado de los libros de historia? Sus voces son la prueba viva de que la historia no termina en los documentos, sigue latiendo en la sangre. Los hijos del silencio, como viven los descendientes de Katyn con la herencia del crimen y la negación. Cuando en 1940 más de 22.000 oficiales polacos fueron asesinados en los bosques de Katyn, Ostaszków y Kalinin, no solo murieron ellos, murió también una generación de historias familiares, de cartas no escritas, de abrazos que no volverían. Pero lo más doloroso fue lo que vino después: la negación sistemática. Durante décadas, los hijos y nietos de las víctimas no pudieron decir públicamente de que murieron sus padres. En las partidas de defunción, cuando existían, figuraban frases vagas: desaparecido, fallecido en circunstancias desconocidas, muerto en combate. Nada sobre una ejecución, nada sobre una fosa común. En la Polonia comunista, hablar de Katyn era peligroso. Podías perder tu trabajo, podías ser vigilado, tus hijos podían ser expulsados de la universidad. Muchos descendientes como Barbara Stanislawczyk, periodista e investigadora, crecieron con fotografías guardadas en sobres, cartas escondidas detrás de cuadros y un silencio tan espeso como la mentira oficial. Sabían que algo no encajaba, pero no tenían pruebas ni permiso para preguntar. Y sin embargo, el dolor persistió y la memoria resistió. Cuando cayó el telón de acero y se abrieron los archivos, miles de familias buscaron desesperadamente los nombres de sus seres queridos. Algunas encontraron documentos con firmas, órdenes, listas. Otras hallaron objetos personales, una medalla, un reloj, una carta arrugada con fecha de abril de 1940, y muchas, simplemente, encontraron un vacío imposible de llenar. Cada año, en el aniversario de la masacre, los descendientes se reúnen en Katyn y en otros lugares donde fueron halladas fosas. Llevan flores, llevan los retratos de los oficiales con uniformes intactos, y sobre todo, llevan una promesa: nunca más sin nombre, nunca más sin verdad. Para muchos de ellos, Katyn no es solo un capítulo del pasado, es el centro emocional de su identidad. Un lugar desde donde construyen su relación con la historia, con el Estado, con la justicia y con el dolor heredado. Algunos han escrito libros, otros grabado documentales. Y hay quienes, como el nieto del general Smorawiński, dedican su vida a dar charlas en escuelas, explicando que una bala puede matar a un hombre, pero una mentira mata generaciones. Y en el próximo punto, nos encontraremos con otro episodio reciente que reabrió las heridas: la tragedia del vuelo presidencial polaco en 2010. Un avión que iba a rendir homenaje en Katyn y que terminó cayendo en territorio ruso, sumando otra capa de duelo, sospecha y memoria fracturada. El vuelo que debía honrar a las víctimas terminó en tragedia: 96 muertos en Smolensk y una nueva sombra sobre Katyn. El 10 de abril de 2010, un avión presidencial polaco despegó de Varsovia rumbo a Smolensk, en Rusia, con una misión profundamente simbólica: rendir homenaje a los oficiales asesinados en Katyn, en el 70º aniversario de la masacre. A bordo viajaban el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, su esposa María, altos mandos militares, líderes religiosos, historiadores, periodistas y familiares de las víctimas. Era un acto de reconciliación, de justicia histórica, un gesto de dignidad nacional hacia aquellos que habían sido silenciados por décadas, pero nunca llegaron. A las 8:41 de la mañana, el Tupolev Tu-154M se estrelló al intentar aterrizar en medio de una densa niebla. Murieron todos los que iban a bordo, 96 personas, una generación de la élite política, intelectual y moral de Polonia, aniquilada
eliminada en segundos. La conmoción fue inmediata. Polonia entera se paralizó. Europa expresó su duelo. Y el mundo volvió la mirada hacia Katyn con un nuevo dolor. Pero con el paso de las horas, las preguntas comenzaron a multiplicarse. Las autoridades rusas culparon al piloto polaco. Dijeron que ignoró las advertencias de los controladores aéreos y que descendió en condiciones climáticas imposibles. Presentaron un informe que eximía de toda responsabilidad a Rusia, pero muchos en Polonia no lo aceptaron. Entre ellos, el hermano gemelo del presidente fallecido, Jarosław Kaczyński, quien años después llegaría a ser primer ministro. Diversas investigaciones paralelas revelaron inconsistencias, cajas negras dañadas, retrasos en la entrega de restos, falta de cooperación plena por parte del Kremlin. Algunos informes sugerían que el avión había sido mal guiado por la torre de control rusa. Otros hablaban de explosiones internas. Nada fue concluyente, pero la herida creció, y para muchos polacos, la tragedia del avión se convirtió en una segunda Katyn, otra generación silenciada en suelo ruso, otro duelo atravesado por el misterio, la sospecha y la impotencia. Aquel homenaje, que debía cerrar un ciclo de dolor, abrió otro aún más profundo. En el bosque de Katyn, donde miles de familias ya lloraban a sus padres y abuelos, se sumaron cruces por presidentes, generales, periodistas, que también murieron intentando honrar la memoria. Y así, Katyn dejó de ser solo el símbolo de una masacre. Se convirtió en el epicentro emocional de un país entero. Un lugar donde la historia se repite, donde el dolor no caduca y donde la verdad sigue esperando justicia, incluso desde el cielo. Y en el próximo punto, analizaremos cómo Katyn se ha transformado en un símbolo geopolítico en la relación entre Polonia y Rusia. Porque detrás del duelo, también hay diplomacia, tensiones y un pulso por el control de la narrativa histórica. Katyn como campo de batalla diplomático, historia, orgullo y verdad en el centro del conflicto entre Polonia y Rusia. Lo que para muchos es una página trágica del pasado, para los gobiernos de Polonia y Rusia es aún una herida abierta en el presente. Porque Katyn no es solo una fosa con restos humanos, es también un símbolo geopolítico, un espejo donde se reflejan dos visiones del mundo y dos versiones opuestas de la historia. Durante décadas, la Unión Soviética negó toda responsabilidad por la masacre. Y cuando cayó el comunismo, muchos esperaban que la Federación Rusa reconociera los hechos con claridad y asumiera su culpa como lo hizo Alemania con el Holocausto. Pero no fue así. En 1990, el presidente Mikhail Gorbachev dio el primer paso, admitió que fue la NKVD soviética, no los nazis, quien ejecutó a los oficiales polacos. Y en el año 2010, justo antes del accidente del avión presidencial en Smolensk, Vladimir Putin asistió a una ceremonia en Katyn, un gesto sin precedentes. Muchos creyeron que, por fin, la verdad oficial comenzaba a consolidarse, pero eso duró poco. Desde 2012 en adelante, bajo un Kremlin cada vez más nacionalista y revisionista, Rusia comenzó a retroceder en su postura. Se retiraron archivos que antes eran públicos. Se minimizó el número de víctimas. Algunos funcionarios incluso volvieron a sugerir que los nazis podrían haber tenido responsabilidad. Y en 2020, en medio de tensiones diplomáticas, el Ministerio de Exteriores ruso acusó a Polonia de politizar la tragedia. En respuesta, Polonia duplicó sus esfuerzos de memoria histórica, fortaleció los museos sobre Katyn, financia investigaciones internacionales y exige constantemente el reconocimiento legal completo del crimen como genocidio. Los gobiernos polacos, tanto de izquierda como de derecha, han usado Katyn como bandera de soberanía, porque en el fondo, lo que está en juego no es solo una verdad del pasado, sino quien tiene derecho a narrar la historia. Para Varsovia, Katyn representa la humillación histórica sufrida por Polonia a manos de potencias extranjeras, la valentía de quienes buscaron la verdad sin ayuda de nadie, y el compromiso de nunca permitir que otro país reescriba su memoria. Para Moscú, sin embargo, aceptar Katyn como crimen de Estado implica reconocer oficialmente la brutalidad de Stalin, lo cual contradice el discurso actual de orgullo nacional. Abrir la puerta a reclamaciones legales, reparaciones y más investigaciones sobre otros crímenes soviéticos, y debilitar el relato de una Rusia heroica y justificada durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso Katyn, a día de hoy, no es un asunto cerrado, es un terreno diplomático, cultural,
político y moral. Y en un mundo donde la verdad sigue siendo manipulada por razones estratégicas, Katyn nos recuerda que la historia, si no se defiende con rigor, puede ser utilizada como arma. En el próximo punto, entraremos en el corazón simbólico de esta historia, como el bosque de Katyn, silencioso y verde, se ha transformado en un lugar de peregrinación, dolor, enseñanza y resistencia contra el olvido. El bosque de Katyn, de escenario de muerte a santuario de memoria, donde la tierra aún respira los nombres que quisieron borrar. Cuando uno pisa el bosque de Katyn, no escucha balas, ni gritos, ni llanto, solo el crujido de las hojas, el silbido del viento entre los árboles y un silencio denso, casi sagrado. Pero bajo esa tierra reposan los cuerpos de más de 4.400 oficiales polacos, y con ellos reposan miles de promesas rotas, cartas sin enviar y vidas que fueron arrancadas con frialdad quirúrgica. Hoy, Katyn es un complejo memorial. Allí se alzan cruces, placas con nombres, fotografías en blanco y negro clavadas entre los árboles y monumentos en mármol donde se repite una frase en polaco: Prawda nas wyzwoli, la verdad nos hará libres. Cada abril, miles de personas viajan hasta allí, descendientes de las víctimas, estudiantes polacos, historiadores, diplomáticos y simples ciudadanos que se niegan a olvidar. Pero no es un lugar cómodo, es incómodo, doloroso, porque cada árbol parece guardar un secreto y cada rincón recuerda que el mal no siempre se ve, pero deja raíces. En el bosque hay también una fosa abierta simbólica. No tiene restos humanos, pero sí tiene espacio. Se la dejó vacía como símbolo de todos los desaparecidos que aún no han sido encontrados en otras partes de Rusia, Ucrania o Bielorrusia. Porque Katyn es un nombre, pero hay decenas de Katyns menores, menos conocidos, menos documentados, que aún aguardan justicia. También se encuentra allí la llamada campana del dolor, una estructura de hierro negro que suena cada hora. Fue diseñada para que, en lugar de melodía, emita un golpe seco, monótono, como un eco lejano de los disparos. Un recordatorio constante: esto pasó y puede volver a pasar. A lo largo del camino, los visitantes dejan objetos personales: una boina militar, una carta plastificada, una rosa roja envuelta en una bandera blanca y roja, un mechón de cabello atado con un listón negro. Y todos esos símbolos hablan por los muertos, porque aunque fueron ejecutados para ser olvidados, cada paso en ese bosque demuestra que la memoria es más fuerte que el plomo. Katyn hoy no es solo un lugar de dolor, es una advertencia viva, un altar laico, una página escrita en tierra, donde el silencio no es olvido, sino respeto, y donde el recuerdo no es venganza, sino resistencia. Y en el próximo punto, nos adentraremos en el mundo digital y veremos cómo las nuevas generaciones están usando TikTok, YouTube, documentales independientes y redes sociales para rescatar la verdad sobre Katyn, desafiando incluso los algoritmos de censura y propaganda, porque la memoria también se viraliza. La verdad en streaming, como Katyn ha resurgido en la era digital como un acto de rebeldía histórica. Durante años, Katyn fue una historia que solo conocían los académicos, los diplomáticos y los familiares de las víctimas. Una historia confinada a libros densos, museos y fechas conmemorativas. Pero en los últimos años, algo inesperado ha comenzado a ocurrir. Los jóvenes armados con celulares, edición de video y redes sociales han convertido a Katyn en un fenómeno de resistencia digital. En TikTok, miles de usuarios polacos y ucranianos han creado microdocumentales de 60 segundos explicando la masacre. Algunos lo hacen con dramatizaciones visuales, efectos sonoros y subtítulos para que la audiencia global entienda. Otros narran las historias personales de los oficiales asesinados. Mi bisabuelo fue ejecutado en Katyn. Solo supimos dónde estaba en 1993. Este reloj detenido a las 7:42 fue hallado junto a un cuerpo en Katyn. Era de un maestro de literatura. Los videos superan los millones de vistas. Y lo más impactante, los comentarios están llenos de jóvenes preguntando más, queriendo saber, compartiendo. En YouTube, creadores independientes han lanzado documentales que rompen con el estilo tradicional. En lugar de imágenes grises y narración académica, usan storytelling, música emocional y una estética cinematográfica. Uno de los videos más virales comienza con una pregunta poderosa: ¿puede un bosque guardar un secreto durante 50 años? Ese video tiene más de 3 millones de visualizaciones y más de 100.000 comentarios. Incluso en Instagram y Threads aparecen infografías con líneas de
de tiempo, comparativas entre archivos soviéticos y polacos y mapas interactivos de donde ocurrieron las ejecuciones. Los hashtags como #KatynTruth, #SovietCrimes, #History Matters han ganado tracción en comunidades educativas y de derechos humanos. Lo más poderoso de esta viralización es que no viene de gobiernos ni instituciones. Viene de abajo, de usuarios comunes que no están dispuestos a aceptar el olvido. Y en un mundo saturado de desinformación, donde las narrativas oficiales siguen manipulando el pasado, estos videos son actos de rebelión. Son antídotos contra el silencio. Pero no todo es celebración. En varios países, los videos sobre Katyn han sido etiquetados como contenido sensible. Algunos han sido borrados, otros desmonetizados. Y eso solo ha fortalecido el fuego. Si lo censuran, es porque importa. Si lo ocultan, es porque es verdad. En la era donde la verdad compite con algoritmos, Katyn ha encontrado una nueva voz, más joven, más ruidosa, más global. Una voz que dice: nos contaron que esto no había pasado, pero aquí estamos contando lo que nunca debió ser callado. En el próximo punto, descubriremos cómo esta historia ha llegado también al arte. Películas, literatura, teatro y hasta videojuegos se han atrevido a representar lo que muchos países aún no se atreven a enseñar. Porque cuando el arte toca una herida, es casi imposible ignorarla. Katyn en el arte, cine, literatura y teatro como armas contra el olvido y el encubrimiento. Cuando la historia oficial miente o calla, el arte responde. Y Katyn, durante décadas, fue contado en susurros, en poemas prohibidos, en guiones rechazados por los censores, hasta que finalmente, el silencio fue roto con la fuerza de una cámara y el filo de una palabra. El mayor hito fue la película Katyn 2007 del director Andrzej Wajda, hijo de uno de los oficiales asesinados en la masacre. Fue más que una producción cinematográfica, fue un acto de justicia personal y colectiva. La película no solo muestra el crimen, sino también el dolor de las madres, esposas e hijas que recibían cartas falsificadas, informes manipulados y que durante décadas vivieron sin tumba ni verdad. La escena final, el fusilamiento en el bosque, es una de las más crudas y desgarradoras del cine europeo moderno, y su impacto fue tal que fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Pero más importante aún, rompió el tabú en millones de hogares. Polonia habló de Katyn en voz alta. Rusia cayó. Y el mundo, por fin, miró lo que no había querido mirar. En la literatura, autores como Tadeusz Kisielewski y Anna Sechienter han escrito ensayos, novelas históricas y testimonios que reconstruyen no solo los hechos, sino el ambiente de terror, las contradicciones morales, el dolor íntimo de los que sobrevivieron. Muchos de estos libros han sido traducidos a varios idiomas, convirtiendo Katyn en una herida universal, no solo polaca. También en el teatro, obras como Las cartas de Katyn o Los archivos del silencio han llevado esta historia a los escenarios, usando los textos reales de las víctimas, cartas, diarios, telegramas para revivir sus voces en primera persona. En un escenario oscuro, con apenas una luz y una silla vacía, un actor lee: querida Elena, si recibes esta carta, es que aún respiro. Si no, enséñales a los niños quién fui. Incluso los videojuegos han empezado a tocar el tema, no como entretenimiento, sino como experiencia educativa. En algunos títulos narrativos creados por estudios polacos independientes, se puede recorrer el bosque, abrir los archivos, reconstruir una historia familiar desde las piezas que el régimen quiso ocultar. No hay disparos, ni puntuaciones, solo memoria, solo verdad reconstruida, paso a paso. Y el arte tiene un poder que los documentos no tienen, llega al alma antes que a la mente, desarma, sacude, despierta. Katyn, cuando es contado en pantalla o en páginas, no permite indiferencia. No se puede mirar sin preguntarse: ¿qué haría yo si me tocara vivirlo? ¿Callaría o hablaría, aunque me cueste la vida? Y en el próximo punto, viajaremos más allá de Polonia y Rusia, para descubrir cómo Katyn ha influenciado a otras culturas y memorias, desde América Latina hasta Asia, convirtiéndose en un símbolo global de lo que ocurre cuando el Estado se convierte en verdugo y la verdad en rehén. De Katyn a todo el mundo, como una fosa en Polonia se convirtió en símbolo universal del terror de Estado. Katyn no es solo un lugar, ni solo una tragedia nacional. Es un espejo, un símbolo que ha resonado con nombres distintos en muchos rincones del planeta, porque el crimen que allí se cometió no fue exclusivo del estalinismo, fue parte de un patrón que el mundo ha visto repetirse una y otra vez en la historia reciente. En América Latina,
muchos han encontrado en Katyn un reflejo de sus propias heridas. En Argentina, durante la dictadura militar, miles de desaparecidos fueron ejecutados sin juicio y enterrados en fosas comunes. Sus madres aún marchan en la Plaza de Mayo, y varias de ellas han citado a Katyn como el primer lugar donde entendieron que el Estado puede mentir, matar y borrar. En Chile, durante el régimen de Pinochet, la caravana de la muerte eliminó a opositores políticos de forma sistemática. Y en Guatemala, los archivos de la dictadura muestran patrones escalofriantemente similares a los de la NKVD, listas negras, ejecución sumaria, destrucción de pruebas. En Asia, activistas por los derechos humanos en Corea del Sur y Japón han comparado Katyn con las purgas políticas en Corea del Norte y con la masacre de Nankín, donde el negacionismo también ha intentado borrar la historia. Incluso en África, el genocidio de Ruanda y las matanzas del Congo muestran que la lógica del poder absoluto, cuando se siente impune, actúa igual, sin importar el idioma ni el continente. Pero lo más poderoso de Katyn es que no solo ha servido como advertencia, ha servido como puente entre memorias. Organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, y centros de memoria como el Museo del Holocausto en Washington, han incluido Katyn en sus exposiciones para mostrar que el crimen político no tiene frontera. La frase nunca más ya no es solo argentina, es también polaca, camboyana, ruandesa, universal. Y en las Naciones Unidas, el caso Katyn ha sido citado como ejemplo cuando se discuten resoluciones sobre crímenes de lesa humanidad, no como pasado, sino como advertencia viva. Porque Katyn nos enseña esto, que cuando una fosa es tapada con mentiras, cuando la justicia tarda tanto que duele, cuando el mundo mira para otro lado, no se entierra solo un cuerpo, se entierra una advertencia. Pero cuando esa fosa se destapa, cuando los huesos hablan, cuando los descendientes gritan la verdad aunque duela, la historia deja de ser del verdugo y vuelve a ser del pueblo. Y por eso, en el último punto de esta historia, vamos a cerrar con una reflexión poderosa, no sobre el crimen, ni sobre el verdugo, sino sobre el legado. Porque lo que define a una nación no es solo lo que sufre, sino lo que decide hacer con esa memoria. Katyn, lo que queda cuando todo parece perdido, y por qué recordar es, también, una forma de justicia. Cuando ya no quedan testigos, cuando las balas se han oxidado, cuando las tumbas han sido cubiertas por el musgo y los nombres por el polvo, queda la memoria. Y en el caso de Katyn, esa memoria no solo ha sobrevivido, ha resistido, ha luchado, ha gritado. Porque lo más asombroso de esta historia no es solo la brutalidad del crimen, ni siquiera la extensión del encubrimiento, sino la valentía de un pueblo, el polaco, que durante décadas se negó a olvidar, aunque costara libertad, paz o incluso la vida. Katyn no solo expuso a un régimen, expuso al mundo entero, a las potencias que callaron por conveniencia, a los gobiernos que prefirieron mirar hacia otro lado, a los cómplices del silencio, pero también reveló lo mejor de la condición humana, la madre que guardó la última carta de su hijo asesinado y la enseñó en cada aniversario, el periodista que arriesgó su carrera para publicar la verdad, el cineasta que transformó su dolor en arte, el joven que, desde su cuenta anónima en redes, hoy comparte esa historia para que otros la conozcan. Katyn es un nombre, sí, un bosque, un crimen, una fosa, pero también es un símbolo de lo que ocurre cuando se cruzan dos líneas rojas, el poder absoluto y la impunidad. Y por eso, esta historia debe ser contada una y otra vez, no por morbo, no por revancha, sino para que el mundo entienda que la historia, si no se enfrenta, se repite. Cada documental, cada video, cada libro, cada comentario, cada persona que hoy se detiene a conocer Katyn es parte de esa justicia postergada. Porque aunque nunca haya habido un tribunal que condenara oficialmente a los responsables, aunque nunca se devolvieran los años robados, la memoria cuando se multiplica se transforma en una forma de victoria, silenciosa, pero imparable. Así que si llegaste hasta aquí, si viste este video completo, si te conmoviste, si aprendiste algo, no dejes esta historia guardada. Compártela, discútela, hazla vivir. Porque mientras haya quien recuerde Katyn, los asesinos no habrán ganado del todo. Y la verdad, aunque enterrada, siempre encontrará el camino de vuelta a la luz. Esta fue la historia de Katyn, la masacre que el poder quiso enterrar, pero que la memoria rescató para siempre.